Buenos días, el día de hoy vamos a ver anatomía y fisiología del sistema sensorial, segunda parte. En la primera parte ya hemos visto los sentidos del gusto, del olfato y del tacto. Ahora vamos a hablar acerca de la visión y la audición. Bien, entonces vamos a iniciar con el sentido de la vista. Iniciemos con una estructura que viene a ser el globo ocular. Este globo ocular está formado por ciertas partes, como es la esclerótica. ¿Sí? Tenemos la esclerótica, la zona de la coroides, tenemos la zona de la retina donde se va a fijar la imagen. A su vez está inervado, ¿no?, por el nervio óptico que va a llevar la información hacia el cerebro. Tenemos también la zona del iris, tenemos la córnea que viene a ser la ventana del ojo, tenemos el cristalino y tenemos los músculos que van a ayudar al iris y al ojo a poder moverse, ¿no?, a través de su espacio. Entonces, dentro de las capas o túnicas tenemos una túnica fibrosa formada por la córnea y la esclerótica. La córnea tiene una característica que es transparente, es avascular, no presenta vasos sanguíneos y es muy inervada. A su vez se le denomina la ventana del ojo. La esclerótica, por su parte, es la parte blanca que tiene el ojo, es opaca, es resistente y es lo más característico que tenemos en la vista, sobre todo cuando comienza a haber mucha presión ocular, tiende a tornarse rojo porque está inervado constantemente. Aquí en la imagen tenemos la parte de la córnea, ¿sí?, la parte que protege al ojo, la esclerótica que vendría a ser la parte blanca y en la parte central tendríamos el iris. También hay una capa túnica vascular llamada úvea. Ahí vamos a encontrar el iris, que es el diafragma del ojo, ¿sí?, viene a ser la abertura central de nuestra vista y se contrae porque va a contener a unos músculos que permiten esa contracción cuando hay mucha exposición a la luz. Tenemos los cuerpos ciliares que se encargan de acomodar o la acomodación del cristalino. Tenemos la coroide, que viene a ser la parte oscura entre la esclerótica y la retina, que tiene la función de nutrición. Aquí tenemos el caso de la iris, ¿sí? Vemos en los dos casos en una midriasis y en el caso de una miosis. Entonces, en una midriasis hay una contracción del músculo y se da ante una luz de baja intensidad, mientras que la miosis también es una contracción del músculo, pero se da ante la luz de intensa luminosidad, ¿no? Eso es lo que sucede en nuestra vista, contracciones cada vez que somos expuestos a diferente intensidad de luz. Aquí en la gráfica entonces podemos apreciar este músculo que viene a ser el iris, ¿no?, ubicado pues cerca a la parte central. Tenemos también una túnica nerviosa que está formada por la retina. Esta retina se encarga de la prolongación del nervio óptico. Tiene una estructura denominada fobia, que es donde se ubica la imagen que nosotros percibimos, por eso es el punto de mayor agudeza visual. También hay puntos ciegos, que son lugares por donde sale el nervio óptico. A su vez, es la estructura que va a contener las células o neuronas fotorreceptoras, que se encargan pues de percibir los colores y la luz, ¿no? A estas células les llamamos conos y bastones. Los conos permiten la visión a colores y los bastones la visión en blanco y negro. Acá otra vez en la estructura tendremos la córnea, el humor acuoso, que es un líquido lubricante, el cristalino, que es la parte central, y el humor vítreo, que vendría a ser la parte interna, ¿no?, de los medios refringentes que tiene la visión. Dentro de estos medios refringentes, entonces tenemos un humor acuoso y un humor vítreo. El humor acuoso es un líquido transparente similar al plasma, producido por los procesos ciliares y es recambiable. En el humor vítreo es transparente, gelatinoso, no es intercambiable y está en la parte posterior del ojo. Entonces aquí tenemos el compartimiento anterior y posterior, ¿no?, para que más o menos se den una idea de dónde se van a ubicar estos líquidos. Entre las estructuras anexas podemos mencionar a los músculos oculomotores, ¿sí?,
tenemos músculo recto superior, el recto externo, el recto externo y el recto inferior, que son los que permiten que el ojo o el globo ocular se pueda mover hacia diferentes grados. Tenemos los párpados. Los párpados son pliegues musculofibrosos, ¿sí? Como vemos aquí en esta gráfica, que limitan la cara anterior de la cavidad orbitaria. Están compuestos por piel, por una estructura de mucosa llamada conjuntiva. Tenemos un esqueleto de tipo tarso y glándulas, ¿no?, que cuando se inflaman producen ciertas alteraciones como la chalación y el orzuelo. A su vez también tenemos glándulas lacrimales, los cuales, ya saben ustedes, se encargan de formar las lágrimas. Entre las patologías comunes tenemos el orzuelo y la chalación, sobre todo en la parte externa. Entonces el orzuelo es la inflamación de una glándula, que es la glándula de Seyss, y la chalación vendría a ser la inflamación, ¿sí?, de la glándula de Meibomio. Tenemos también las miopías, las hipermetropías, que consiste cuando la persona no puede percibir un objeto, ¿sí?, y la imagen se ubica pues en una zona diferente a la fobia que está en la retina. Entonces la visión normal se presenta cuando la luz se enfoca directamente sobre la retina y no al frente o detrás de ella, ¿no? Para eso tenemos entonces la miopía. La imagen visual, dice, se enfoca al frente de la retina, mientras que la hipermetropía, la imagen visual se enfoca detrás, ¿no? Se está en otra ubicación. Uno es antes y otro detrás. Entonces eso genera que nosotros no podamos tener una buena visión y tendríamos que corregirlo usando lentes. Otras alteraciones son el estrabismo, ¿sí? Aquí en la primera imagen vemos una alineación normal, ¿sí? Los ojos tienen que estar alineados, pero en algunas personas no están alineados, entonces a eso se le denomina estrabismo. Puede ser un estrabismo divergente unilateral, donde los ojos están hacia los lados externos, y estrabismo convección o convergente, ¿no?, que van a estar hacia el lado interno. Otra alteración viene a ser el glaucoma, ¿sí? El glaucoma corresponde cuando la córnea se va a tornar más espesa, lo cual dificulta, ¿no?, la visión, ¿no?, hacia dentro del ojo, hacia la retina. Entonces va a haber mayor presión, va a haber mayor irrigación de vasos sanguíneos. Por lo general son alteraciones que se dan cuando una persona tiene diabetes, por ejemplo. Las cataratas son otras alteraciones. Tenemos aquí un cristalino normal, mientras que en la catarata hay pérdida, ¿sí?, de opacidad del cristalino. Entonces el cristalino como que tuviera una pequeña legaña, y eso va a dificultar a la persona que pueda, pues, observar bien. De ahí pasamos entonces al sentido del oído o la audición. Acá tenemos la estructura de forma general del oído. Tenemos la parte del oído externo formado por el pabellón auricular, ¿no?, que es la estructura que se encarga de canalizar las ondas de sonido, y de ahí lo transmite hacia el conducto auditivo interno, y pasará lógicamente hacia la membrana timpánica. Ya posterior de la membrana timpánica viene la parte interna, y aquí corresponde a la zona de los huesecillos, ¿no?, el yunque, el estribo y el martillo, que se interconectan con el caracol para transmitir las ondas de sonido. Y es este caracol o cóclea en la cual se ubica el sonido y es transmitido directamente hacia el nervio, ¿no?, coclear, que lo va a llevar al cerebro para su interpretación. Entonces tenemos oídos externos, ¿sí? ¿Recuerdas? Pabellón auricular y el conducto auditivo. El oído medio, que va a estar formado en la membrana timpánica y parte de los huesecillos. Y el oído interno, que está formado por el laberinto óseo que corresponde a la cóclea. En el oído externo tenemos el pabellón auricular, está formado por cartílago elástico. Su función es captar las ondas sonoras. Tenemos el conducto auditivo externo, que contiene pelos y glándulas ceruminosas, ¿no?, el cerumen.
Su función es conducir las ondas sonoras del pabellón del tímpano. Y este pelo y glándula ceruminosa se encargan de protegerlo para que no pueda ingresar partículas extrañas. Acá tenemos la imagen entonces de un oído externo, pabellón y conducto auditivo externo. Tenemos el oído medio, que viene a ser la caja timpánica, está formado entonces por el tímpano, los huesecillos y la trompa de Eustaquio. Este tímpano tiene una membrana timpánica, su función es transmitir estas ondas sonoras a la cadena de huesecillos. Los huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo. Tengan en cuenta que estos huesecillos son más pequeños que un grano de arroz, ¿no? Son los huesos más pequeños del cuerpo humano. Y la trompa de Eustaquio, que es un conducto que comunica el oído medio con la zona de la faringe, ¿no? Según recuerdan ustedes cuando hablábamos del sistema respiratorio. Y en este caso su función es la drenación y secreción. Acá en la imagen tenemos entonces el tímpano o la membrana timpánica, la ubicación de los huesecillos, ¿no? Que son característicos. Entonces llega el sonido, vibra a la membrana timpánica y esto hace que se muevan todo este conjunto de huesecillos y se canalicen hacia la cóclea. Acá tenemos la ubicación de la trompa de Eustaquio, ¿no? Conectada con la faringe, no se olviden, que llega directamente hacia la zona del oído. Tenemos entonces después el oído interno. En este oído interno tenemos el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo formado por el vestíbulo, que está conformado a su vez por la ventana oval y los conductos semicirculares, ¿no? Comúnmente nosotros lo llamamos el caracol o cóclea. Y el laberinto membranoso es la parte interna de este laberinto óseo, que está formado por sustancias, ¿no? Por sustancias líquidas en este caso, que se encarga de llevar las ondas de sonido hacia el cerebro. Entonces aquí tenemos la zona del laberinto óseo o la cóclea. Acá tenemos otra imagen y también se le denominan caracoles porque su forma, ¿no? Como un caracolito, toda una estructura ósea. La zona del vestíbulo y los conductos semicirculares. Y las sustancias líquidas van a estar en su interior. Acá tenemos la parte membranosa, que es la parte que es interna al laberinto óseo. En la imagen que tenemos aquí son las áreas sensoriales del cerebro en las cuales se almacena información correspondiente a diferentes órganos de los sentidos, ¿no? Tenemos el sentido del gusto, el sentido de la vista, ¿no? La parte occipital, el sentido del olfato y el oído, ¿no? Cerca pues a los parietales. Entonces en la actividad del día de hoy van a elaborar una infografía del sentido de la visión, elaborar una infografía del sentido de la audición, que son los temas que hemos visto, y van a investigar acerca de los síntomas de enfermedades, en este caso el Meniere, que es la laberintitis y el glaucoma, ¿no? Que son enfermedades características de estos dos sentidos. Nos estamos viendo hasta una siguiente clase, espero que te encuentres bien de salud. Hasta luego.